Mi nombre es Ana González, soy periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad de San Carlos. En esta oportunidad voy a compartirles dos experiencias. Una de ellas fue el retiro de inmunidad de Otto Pérez Molina. Esto ocurrió en septiembre del 2015, meses después que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, dieran a conocer el caso de corrupción conocido como La Línea. Recuerdo que la sesión plenaria fue convocada el 1 de septiembre. Había bastante expectativa porque era la primera vez en la historia del país que un presidente electo se sometía a esta situación. Recuerdo que había muchas dudas si los diputados del Partido Patriota lo iban a respaldar o bien iban a estar de acuerdo en dar su voto para que se le retirara la inmunidad. Recuerdo que había manifestaciones frente al Congreso. Recuerdo que varios manifestantes abrieron paso para que tanto diputados como medios de comunicación pudiéramos ingresar al Congreso. Y recuerdo que nos entregaron una rosa. Y los manifestantes que ubicaban muy bien a la mayoría de diputados, recuerdo que le pedían su apoyo para que dieran su voto y que se sumaran los 105 que se necesitaban para retirarle a la inmunidad a Otto Pérez Molina y que pudiera ser investigado por el Ministerio Público. Recuerdo que con otros compañeros de otros medios de comunicación estábamos desde temprana hora en el Congreso, esperando, hablando con distintos diputados, queriendo conocer cómo iban a votar. Finalmente, de los 132 diputados que participaron en esa sesión plenaria, todos, incluidos los diputados oficialistas, dieron su voto para que se le retirara la inmunidad, que fue lo que recomendó la comisión pesquisidora, integrada por 5 diputados. Una de ellas era la diputada Ninette Montenegro, recuerdo. Cuando se dio finalmente que Otto Pérez Molina perdió su inmunidad, ya se abría la puerta para que el Ministerio Público pudiera investigarlo, pudiera girar una orden de captura. Entonces todos los medios estábamos detrás de la noticia porque días antes recuerdo que Otto Pérez Molina decía que no iba a renunciar y que se iba a someter al proceso, que iba a dar la cara. Un día después de lo que ocurrió en el Congreso, recuerdo que las autoridades del Ministerio Público solicitaron la orden de arraigo, la cual fue aceptada. Por lo tanto, Otto Pérez Molina no tenía prohibido salir del país. Estábamos todos los reporteros consultando a las autoridades de la Secretaría de Comunicación Social si finalmente se contemplaba la renuncia. Habían bastantes rumores de que lo estaba considerando, pero ninguna fuente que nos lo confirmara. Hasta horas de la noche recuerdo que estábamos en comunicación constante. Ya todos los compañeros habíamos salido de nuestro horario, pero la noticia meritaba que estuviéramos pendientes de qué iba a decidir Pérez Molina. Recuerdo que ya al filo de la medianoche ya era muy fuerte el rumor, hasta que en la madrugada ingresó el mensaje en donde la Secretaría confirmaba que Otto Pérez Molina había renunciado y que había presentado a Dirección Legislativa del Congreso su renuncia. El siguiente paso, al saber que había renunciado, ya se había girado también una orden de captura. ¿Qué iba a hacer Otto Pérez Molina? No podía salir del país, se iba a presentar a tribunales, eso es lo que aseguraban las autoridades. Por lo tanto, el 3 de septiembre se presentó a la audiencia en tribunales y el juez Miguel Ángel Gálvez lo ligó a proceso y envió a prisión.
Recuerdo la cobertura no solo de los medios nacionales, sino que internacionales. Guatemala era noticia, no solo por los casos de corrupción que estaba destapando la CICIG, sino también por las personas que estaban involucradas en estos casos de corrupción. Se trataba del presidente de la República que, según las investigaciones, tanto él como Roxana Valdetti lideraban una estructura criminal. Del caso de corrupción de La Línea, meses después salieron otros casos de corrupción que también, por lo que también fueron ligados. Luego de lo ocurrido con Otto Pérez Molina, que fue enviado a prisión, en la redacción recuerdo que uno de los compañeros se propuso el reto de conseguir el permiso para poder ingresar a la cárcel Santa Teresa. En esos días Valdetti había sido trasladada a un hospital. Por lo tanto, se pensó que era una muy buena oportunidad para que el sistema penitenciario permitiera ingresar al lugar en donde estaba guardando prisión y donde actualmente guarda prisión Roxana Valdetti. Recuerdo que fue un viernes en la tarde cuando el compañero que tiene la responsabilidad de seguridad y justicia nos comenta que logró ser el primer medio, porque varios medios de comunicación no nos imaginamos nosotros que iban a acceder, en que fuéramos los primeros en poder ingresar. Recuerdo que el compañero me pidió favor que lo acompañara, teníamos que ingresar un sábado y le dije que sí. Yo nunca había ingresado a la cárcel, nunca había ido por ahí, nunca había hecho notas al respecto, por lo tanto sí era un reto poder escribir, y le dije que con mucho gusto lo acompañaba siempre y cuando fuera yo la que redactara la nota. Accedió. Entonces coordinamos con el fotógrafo y quedamos el sábado tempranito en ir a la cárcel Santa Teresa, que está ubicada en zona 18. Yo desconocía los protocolos para ingresar a la cárcel. Hasta ese momento supe que las mujeres deben ingresar con falda y con vestido. En mi caso, por ser periodista, ingresé con jeans. No pude ingresar teléfono, más que una libreta, por lo tanto el reto era grande, ya que tenía que memorizar varios detalles para después hacer una descripción del lugar. Recuerdo que cuando ingresamos, el primer cuadro que vimos fue privada de libertad con sus hijos. Nos recibió la directora del penal, quien muy amable nos ofreció estar con nosotros para hacer el recorrido. Incluso ofreció ir a todas las áreas, incluida donde estaban las pandilleras. Pero nos dijo que ahí sí no nos podía garantizar la seguridad. Por lo tanto, sí, finalmente desistimos de ir a esa área y le dijimos que nos acompañara a hacer el recorrido para poder hacer una mejor nota. Antes de ingresar al área, recuerdo que nos comentó que tuvieron que habilitar un lugar porque no tenían un área para poder recibir a Valdetti, porque sabía que por ser quien es, no podía compartir con el resto de privadas de libertad. Entonces habilitaron el área que era utilizada para dar terapia psicológica a las otras privadas de libertad. Recuerdo que le consulté si quienes habían visitado a Valdetti en el tiempo que llevaba en prisión, que en ese momento eran unas semanas. Me dijo que nadie, que solo los abogados. Al ingresar al lugar eran 2 habitaciones muy pequeñas. No tiene agua caliente, no tiene televisión, no tiene radio. Tiene un pequeño closet. El piso cerámico, tiene unas ventanas, pero con blocks, por lo tanto no se puede ver la luz del sol realmente. Y lo que me llamó la atención es que y me imagino que no ha cambiado eso hasta la fecha, porque al no poder compartir con el resto de reclusas, Valdetti no tiene con quién hablar. Y recuerdo que la directora del penal me comentó que la mandaba a llamar para que fuera a platicar con ella, porque no tenía nada más que hacer. Su rutina era dormir, leer, algunos de los días de visita esperar a sus abogados para darle seguimiento al caso.
Entonces, sí nos llamó bastante la atención con el compañero reportero con el que fuimos. Al salir, recuerdo de la cárcel, sí, con varios detalles. Recuerdo que redacté esa nota como 10 veces y la desechaba porque no me gustaba, porque no era la típica nota de coyuntura del día, de solo contar el hecho, sino que lo valioso acá era dar toda la descripción posible para que el lector, cuando leyera la nota, se imaginara cómo era el lugar en donde estaba guardando prisión Roxana Valdetti. Recuerdo que finalmente publicamos el lunes temprano, y sí, varios compañeros me escribieron para felicitarme, porque pese a que República era un medio pequeño, logró ser el primer medio en poder ingresar, porque sabíamos que varios medios estaban solicitando desde hacía semanas el ingreso. Esas son de las experiencias que le quedan a uno como reportero. Realmente son experiencias bastante enriquecedoras, porque es lo que me encanta de nuestra profesión, de tener acceso a lugares en donde no puede ingresar cualquier ciudadano. Entonces, tener esa oportunidad de poderlo ver, de ser testigo, y después de tener la responsabilidad de trasladar esa información a la ciudadanía, la verdad es que se siente genial. Me gusta mi profesión. Me gusta lo que hago porque todos los días es diferente. Creo que es una de las cosas que más valoro de ser periodista. Entonces, quería compartirles estas dos experiencias que tuve como reportera de República, en donde actualmente laboro, encargada de la actividad del área de política. Por lo que aprovecho para agradecer a Gabriel el poderles trasladar esta información, y no me queda más que decirles que cualquier duda o cualquier detalle adicional que necesiten, pues con mucho gusto quedo a la orden.